Lamento mucho que ni siquiera me hubieran dado oportunidad de leer las mantas que traían los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Igual y hacían alguna propuesta. Estaba medio difícil porque cuando uno disiente, pues lo primero que debe de hacer para que esa disidencia sea escuchada y atendida es reconocer que no hicieron nada, que tuvieron la oportunidad durante 12 años y entregaron a un país en llamas. Entregaron un país en llamas. Buenas noches, son imágenes del Congreso de Puebla que hoy recibió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Puebla fue otro de los puntos en el recorrido del secretario. Por gran parte del país, él está promoviendo la votación en favor de extender, de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. Dejaron un país en llamas. Les echó en cara a Adán Augusto López a los diputados panistas que protestaban. Por desgracia, las llamas siguen vivas. Esta tarde se registró una balacera en la zona metropolitana de Guadalajara, en la colonia Lomas Providencia, esto afuera de un restaurante, Sonora Grill. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo que se trató de un ataque directo. Hasta el momento se reportan, hasta hace unos minutos, 3 personas muertas, 4 heridas. Una de las personas que fallecieron es Salvador Llamas, quien es director del sistema de agua potable de Puerto Vallarta. Luego del ataque, los agresores huyeron y dejaron ponchallantas para evitar ser seguidos. Así tuvieron que resguardarse los comensales del restaurante. Por favor. Vámonos para el medio. Vámonos para el medio. Eso hoy en Guadalajara. En Monterrey, 6 personas fueron asesinadas y otras 4 resultaron heridas, esto anoche, luego de un ataque en una fiesta de cumpleaños en la colonia Buenos Aires. Entre las víctimas se encuentra un señor, Omar Ortiz Alvarado, quien fue director de la Policía Municipal en Santa Catarina en 2011 y solo duró 3 semanas en el cargo. De acuerdo con informes, llegaron a esta casa 3 autos, bajaron hombres que traían armas largas, dispararon contra los asistentes. No hay detenidos por este ataque. Pueden ser, quizás sean coincidencias, estos 2 hechos que acabamos de ver, Guadalajara, Monterrey, pero se dieron en estados recurrentemente señalados por el secretario de Gobernación esta semana como lugares de alta presencia criminal. Hoy el secretario regresó al tema. Se ha avanzado muchísimo, la incidencia delictiva viene a la baja, aunque habremos de reconocer que hay estados como Guanajuato, como San Luis, como Jalisco, como Nuevo León, Michoacán, donde todavía es grande, es importante la presencia de la delincuencia organizada. 5 estados, dice el secretario de Gobernación. No nombró a Guerrero, no nombró a Zacatecas, no nombró a Sonora, tampoco a Tamaulipas. Vamos a recuperar otra cifra muy impactante de esta semana, el porcentaje, el número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, y esos son los estados más violentos del país. Colima, con alta presencia de grupos criminales. ¿Qué decir de Zacatecas? Baja California en tercer lugar. ¿Qué decir de Sonora? Lo que vimos ayer en Empalme, que es una de las zonas del país donde hay más presencia de
cuerpos federales de seguridad. ¿Qué decir de los grupos criminales en Morelos? Michoacán sí lo mencionó, luego está Chihuahua, Guanajuato, ahí está Guerrero y Quintana Roo. Bueno, y sobre el intercambio de declaraciones, de palabras que ha tenido el secretario de Gobernación cuando menos con los gobernadores de Jalisco y de Nuevo León, esto dijo hoy el presidente. Presidente, y sobre la polémica en la que se ha envuelto el secretario de Gobernación con los gobernadores, sobre todo de oposición. Pues es parte de la polémica que debe de haber. No sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no? Que no hubiese polémica. Estaríamos bostezando siempre. Nada más, la única cosa es no enojarse, que no hayan agresiones, presidente, pero que sí haya polémica, debate, con argumentos. Hay polémica y hay debate, hay argumentos, hay imágenes y hay cifras. El debate, bienvenido, dice el presidente López Obrador, es una polémica que debe darse porque si no estaríamos bostezando. Ahí están las imágenes, ahí están las estadísticas, tanto de hechos consumados, como serían los homicidios dolosos, como, y eso lo vamos a ver más adelante, como la encuesta de percepción de inseguridad que se difundió esta semana, que la difundió el INEGI, es exactamente la misma de la que teníamos hace 12 meses. ¿En qué han cambiado las cosas? Buen tema para una, como dice el presidente López Obrador, para una polémica, para un debate. ¿Por qué las cifras siguen siendo tan altas? ¿Por qué la percepción de inseguridad más bien en el tercer trimestre que acaba de terminar de este año es exactamente la misma que la que teníamos hace un año? Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Bueno, anoche vimos aquí imágenes del choque de una pipa que iba cargada de combustible contra un tren. La pipa le trató de ganar el paso y pues terminó siendo arrollada por el tren. Esto en la ciudad de Aguascalientes. ¿Por qué está pasando esto? Hoy estuvimos ahí y los habitantes dan sus razones. Nosotros preguntamos, ¿qué no hay señalizaciones en las vías del tren? ¿Por qué pasan cosas como las de ayer? ¿Y en dónde están las autoridades? Como vimos que ya venía corriendo el diésel, pero se venía prendiendo, pues nos metimos a la casa. Pensamos que ya nos quemaba los pies. Nos metimos y ya fue cuando empezamos a escuchar el tronadero de vidrios, tanques de gas, pues mucho humo ya dentro de las casas. Esta es la calle Chihuahua. Por aquí el diésel que se derramó luego del impacto entre el tren y la pipa que lo transportaba se convirtió en un río de lumbre que se devoró más de un centenar de viviendas. Del lado izquierdo se ve la vía del tren, la bomba de tiempo. Y un poco atrás, el cruce del Diablo, donde 35,000 litros de combustible fueron embestidos por el más pesado de los transportes terrestres. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se detuvo? ¿Había señalamientos suficientes? Señalamientos suficientes había, pluma no, pero sí señalamientos suficientes para ahora, pues como estaba en reparación, pues sabemos que cuando se hace un tipo de cierre, se llena un poco más de señalamientos para que la gente tenga precaución.
En México existen alrededor de 10,000 cruces en los que las vías ferroviarias convergen con algún camino, calle o carretera. El reglamento de tránsito en carreteras y puentes federales establece que los vehículos que se desplazan sobre los rieles tienen siempre preferencia de paso sobre los demás. Esto se debe a que un tren requiere más de 1 kilómetro de distancia para poder detenerse por completo. 1 kilómetro. La distancia de 5.5 torres latino puestas en línea. Por eso el tren no se detuvo ayer en Aguascalientes. No lo hizo el miércoles en el Estado de México. Y un día antes, el martes en Michoacán, tampoco pudo evitar la imprudencia. 3 accidentes en 3 días. Le pedimos al gobierno que ponga unos topes grandes para que separen los automovilistas, ¿verdad? Porque pasan aquí como si fuera vía rápida. Entonces necesitamos unos topes grandes. El coordinador estatal de Protección Civil señaló que están hablando con personal de Ferromex para que se coloquen plumas en cada uno de los cruces del tren. Pero falta que no se las roben. Que se cuiden las plumas, que funcionen y que las respeten. Porque en Aguascalientes no hubo víctimas fatales, pero la fortuna es caprichosa y los trenes seguirán corriendo. Sí pitó el tren. La seguridad sí la han puesto los de Ferromex. Me ha tocado ver que ponen las plumas y todo. Y la pinche gente imprudente. Me ha tocado verlos cuando les están dando patadas, arrancándolos. Que a lo más seguro que los llevan y los venden al kilo. No sé cuántos chingados les den. Muy bien, como dice, señor, es la pinche gente. Sí, dice, la pinche gente se roba las plumas que bajan o que deberían de bajar cuando se aproxima el tren y levantarse una vez que se haya ido. Eso evitaría los accidentes. Vamos a dar por buena la versión de que otra vez son los ciudadanos quienes se llevan las plumas. Y como se las llevan, la autoridad llama a una reunión. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no hay una pluma funcionando en cada uno de estos? Veíamos la enorme cantidad de cruceros que hay en el país. ¿Por qué no? Porque este sigue siendo el país de las excusas, de los pretextos, de echarse la culpa a quienes gobernaron en el pasado, a los habitantes, a los ladrones, a los grupos criminales, en este caso a las personas que se roban las plumas en los cruces de trenes. Y como ellas se las roban, pues bueno, ya vimos las afectaciones ayer en Guanajuato. Por cierto, las 4 personas heridas ya fueron dadas de alta, que bueno, no tuvieron lesiones graves. El conductor de la pipa, identificado como Israel Alejandro González, solo tuvo lesiones en un brazo, está detenido. Antes de que lo llevaran al Ministerio Público, dijo esto. ¿Cómo fue que pasó, señor? Llegué al crucero de la vía del ferrocarril. Ajá. Había mucho tráfico. A la hora de yo arrancarme para cruzar la vía, se me atraviesa una señora que venía por la calle de ahí de la vía. Se me atraviesa y le doy el paso, tal dice con la mano, le doy el paso. Pero yo nunca escuché que viniera el tren, ni pitó, no lo escuché. Y ya se arranca la señora y yo me arranco atrás de ella cuando siento el golpe. ¡Pum! Yo traía mi cinturón y todo, pero pues sí me golpeé. Hasta que se paró. ¿Y qué era lo que estaba transportando? Diésel, 35,000 litros de diésel. En fin, y una corrección, dije en Guanajuato, desde luego esto fue en Aguascalientes. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Esta semana también hubo protestas en el plantel del CCH Sur. ¿Cuál fue la razón? Colectivos feministas se manifestaron por el presunto caso de abuso sexual del que habría sido víctima una alumna el lunes. Esto en uno de los baños de la escuela. Las manifestaciones escalaron esta tarde tras una asamblea estudiantil. Al parecer los estudiantes no lograron el acuerdo que querían. Varios alumnos encapuchados incendiaron muebles, material, documento, provocaron destrozos en el plantel. Piden la destitución de la directora Susana Lira de Garay. La dirección del CCH Sur dijo que le estaban brindando apoyo legal a la víctima para que denunciara ante la Fiscalía en atención a delitos sexuales.
de la alcaldía Álvaro Obregón. Sin embargo, hoy la UNAM dijo que la Oficina de la Abogacía General colabora con las autoridades y está dando seguimiento a este caso, pero la mamá de la víctima dijo que ese plantel, el CCH Sur, tiene muchos años con este problema de acoso, de violaciones, porque no hay protocolos de acceso a la escuela, no hay cámaras de vigilancia y cualquiera puede entrar. Muchos de estos migrantes venezolanos están en México, todavía no saben si regresarse a su país o cruzar la frontera, arriesgarse a cruzar la frontera. Ya vimos aquí esta semana cómo están aglomerando varios puntos del país, pero lo cierto es que no todos los venezolanos se quieren quedar aquí, como esta familia venezolana que encontramos en Tapachula. Dicen que no les entregaron su permiso para transitar por México, que ya no tienen dinero para seguir aquí y que no quieren quedarse. Regresaron a Tapachula y desde allí cruzaron el río Suchiate rumbo a Centroamérica. Nos pasaron, nos robaron de todo. Lo que queremos es salir de aquí ya. ¿Van a regresar a Venezuela? No, Venezuela nunca. ¿A dónde van? Hasta Costa Rica, a esperar que podamos cruzar. Que se nos tarde el tiempo. ¿Se acabó el sueño americano? No. ¿Van a intentarlo? Después. ¿No se piensan quedar ahí? No. Me da miedo la delincuencia también. Y somos puras mujeres solas. ¿Puras mujeres? Sí. ¿Viene usted y con quiénes más sus hijas? Mis hijas. La tragedia de los migrantes. Hace unos minutos se conocieron las cifras de detención de migrantes en Estados Unidos. Volvieron a subir, los números son altos. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en septiembre fueron detenidos 227,000 migrantes, un poco más de 227,000. Es la segunda cifra más alta del año y de ese total, más de 60,000 son mexicanos que se quieren ir de México y casi 34,000 son venezolanos que no soportan seguir viviendo en esa dictadura. En lo que va del año, de enero a septiembre, van pues casi cerca de 2 millones de migrantes detenidos, más de 600,000. Detengámonos en esa cifra, la que está en color rosa en el centro. De enero a septiembre, 626,972 mexicanos, no hondureños, no guatemaltecos, 626,972 mexicanos han sido detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos. ¿Qué demonios está pasando? Los venezolanos, casi 130,000. Bueno, vamos a ver el comparativo del periodo enero-septiembre de los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en México para que en los 2 últimos años tantos mexicanos quieran irse de aquí? Ahí están las cifras. El presidente hablaba de una polémica que debe haber. Ahí hay una cifra para la polémica. Cuando llegó este gobierno, la cifra era alta, 186,000 mexicanos. Hoy, 4 años después, esa cifra está en 626,972. ¿Qué ha pasado en México? Vamos con los migrantes venezolanos. Es también el comparativo enero-septiembre, nada más la comparación. 48,000 hace un año, 129,000 en esto. Por estos datos es que Estados Unidos ha aplicado la política hacia los venezolanos. Lo cierto es que la cifra de migrantes mexicanos en detenidos es mucho más alta. Y anoche también informamos sobre el reclamo que la Secretaría de Cultura y la señora Beatriz Gutiérrez Müller hicieron a la marca Ralph Lauren por haber plagiado textiles de Contla, Tlaxcala y de Saltillo para utilizarlos en 2 de sus prendas, un abrigo y una falda. Nos preguntábamos, Ciro, si ya había respondido Ralph Lauren. No lo había hecho, pero ya respondió.
En un comunicado aseguraron estar muy sorprendidos de que este producto se siga vendiendo. Informaron que hace meses descubrieron que estas prendas estaban en su catálogo y dieron las instrucciones para que fueran retiradas de todos los catálogos. Aseguran también que iniciaron una auditoría urgente para retirar cada una de estas prendas de los pisos de ventas y saber qué fue lo que ocurrió. La marca Ralph Lauren asegura que desde junio todas las prendas con motivos tradicionales de diseño indígena bajo un modelo de colaboración y crédito a las comunidades. Desde ayer decíamos también que estas prendas no están a la venta en la página de la marca, pero sí en algunas tiendas departamentales. Pues ahí está el comunicado de Ralph Lauren. ¿Cómo se recibió aquí? Pues la señora Gutiérrez Müller lo compartió en su cuenta de Instagram y por lo visto muy bien, porque escribió: oye, Ralph, ya leímos tu comunicado. Por el respeto a la propiedad artística de los zaraperos de Contla y Saltillo, te agradecemos que hayas tomado acciones para revertir esta situación. Además, también dijo, les hizo, una invitación a Contla para que conozcan el trabajo de los artesanos mexicanos. Y como ya es costumbre, Ciro, el diputado Gerardo Fernández Noroña se enfrascó en una nueva discusión, pero esta vez fue desmentido. ¿Quién lo desmintió? A ver, vamos por partes. Vámonos por partes. Esta tarde tuiteó la fotografía de un usuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al que acusó de haberlo embestido en el filtro de seguridad del aeropuerto. A palabras textuales escribió: con absoluta impunidad, sin que intervinieran los de seguridad privada ni el marino Ricardo Diego Joaquín, una provocación, así lo dijo, mayúscula, a la que no respondí. ¿Pero qué pasó? Pues horas más tarde resulta que el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México responde y publica el video del filtro de seguridad para claridad y precisión de la opinión pública. Como vemos en esta imagen al diputado Fernández Noroña, sí, como cualquier pasajero atendiendo el control de seguridad en la fila de revisión, se ve que en algún momento algo reclama, ahí lo estamos viendo, el personal de seguridad le pide abrir su maleta para una revisión, lo hace a la mala, pero lo hace. Le hacen esta revisión, pero él insiste. Está discutiendo, alega, y hay una señora ahí con él que también discute. Así es. Parece que va con... Interrumpe incluso la revisión del resto de los pasajeros. Reclama nuevamente al personal y como que no se ponen de acuerdo y por eso luego de esto llega un elemento de la Marina. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Ya se pone su chamarra ya. Una para saber qué pasó. ¿Y luego qué pasó? Pues resulta que ahí está la agresión. Pasa un pasajero y como lo vemos en la imagen, detrás del diputado empuja, ¿no?, a Noroña. Sí, pero este sí responde y pues lo persigue para empujarlo de la misma forma, para agredirlo. Incluso la mujer que acompaña a Fernández Noroña, ahí lo vemos, persigue al otro pasajero. Y sí le da un empujón y Fernández Noroña se va sobre él. Pero bueno, Fernández Noroña nunca pierde una discusión, ¿no? Él no hizo nada. Y me imagino que es una acción concertada en su contra para descarrilar al movimiento. Pero ahí está la imagen. Quienes difundieron estas imágenes son las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para que no invente el señor Noroña. Por lo visto, le gusta protagonizar este tipo de escenas, lamentable, definitivamente. Y pues como vemos ahí, el pasajero no los toma en cuenta y se va. Una escena más. Ciro, no me puedo ir. Por lo menos no sin antes ver esto, porque en el colofón de una larga trayectoria, con 57 años de carrera como cantautor, el español Joan Manuel Serrat se despidió hoy de la Ciudad de México, de nuestro país, con un último concierto desde el Zócalo capitalino. Parte de su gira del adiós, celebrando pues de esta manera su amor por México, tierra que además pisó por primera vez en 1969. Incluso la jefa de gobierno dijo que sería un evento histórico y por lo visto en estas imágenes lo fue. Así despidió México a Joan Manuel Serrat. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa viento.
2 terceras partes del Zócalo estaban pues en esta despedida a Joan Manuel Serrat, como lo veíamos. Siempre lo dijo, ya México, fue de México, se va. Siempre fue mi casa ya. De la Ciudad de México. Sí, se va de la Ciudad de México y continuará con esta gira de despedida. Va a estar en Guanajuato, ¿no? Sí. Bueno. ¿Es tu cantante favorito? No, Ciro. ¿Hay otros por encima de Serrat, el tuyo? Y también. También. Pero bueno que están celebrando ahí en el Zócalo. Gracias. Buenas noches, Ciro. Claudia. Buen fin de semana. Una noticia que nos alegra y que nos da mucha energía y nos da mucho orgullo. Esta mañana Hospital Ángeles celebró el Día del Médico y en el evento se hizo un reconocimiento además a los 15,000 médicos especializados que dan servicio en el grupo, así como a los 8,000 especialistas que se encuentran en las torres médicas de los 25 hospitales Ángeles del país. Olegario Vázquez Aldir, el presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Ángeles, habló sobre la importancia de los médicos en los hospitales Ángeles y dijo esto. El médico para nosotros sigue siendo la columna vertebral, sigue siendo el centro, porque la relación médico-paciente, a pesar de toda la evolución que pueda sufrir a partir de la tecnología, pensamos seguirá siendo el eje rector para un tratamiento correcto, para un tratamiento indicado, para el mejor abordaje y para preservar la salud de los pacientes. Grupo Empresarial Ángeles realiza actualmente una inversión sin precedente en México desde su división de salud. Hospitales Ángeles sigue con su plan de expansión y crecimiento que se anunció desde junio del 2020, que incluye, entre otros, la apertura de su centro especializado en Querétaro y la creación de 2 nuevos hospitales en la Ciudad de México y en Guadalajara, por mencionar algunos de los puntos que se anunciaron en 2020. Qué orgullo, felicidades. Vamos a hacer una pausa y al regresar, pues que siempre Banorte no va por Banamex. ¿Quién se va a quedar con Banamex? Regresamos con eso, con David Páramo y con lo que nos están diciendo por nuestros comentarios en el tema de la seguridad. Volvemos con esto. Bueno, y en una de las noticias más relevantes de este día y de las últimas semanas y del último tiempo, hoy Grupo Financiero Banorte confirmó, lo que ya se adelantaba por ahí, confirmó que no comprará Banamex. Banorte informó a la Bolsa Mexicana de Valores que no continuará en el proceso organizado por Citigroup en relación a la venta de parte de las operaciones de Citi Banamex en México. ¿Por qué, David? Buenas noches. En una buena medida por los dichos del presidente. Cuando se inicia este proceso, el presidente dijo que se respete el patrimonio artístico, que de preferencia sea un banco mexicano y que no se despida a ningún trabajador. Si tú querías fusionar Banorte con Banamex, para hacer el banco más grande de México, que iba a tener una capacidad muy grande de generar competencia con BBVA, necesitabas despedir personal. Y eso los fue desanimando y se fueron saliendo de la licitación. Hoy finalmente dicen, ya no le seguimos. Hoy el presidente dice, bueno, pero hay 3 muy buenos grupos, y dice que se acuerda que no puede decir. Todo el mundo sabe cuál es. No puede decir, pero los dijo. Pues el de Berrón, ¿no? El que está tratando de organizar el presidente de los banqueros con fondos de inversión, que ese a mí me preocupa, entre otras cosas, porque no tendría un control claro. Serían muchos fondos de inversión y un grupo de accionistas de todos lados. Y está Carlos Slim. Carlos Slim hoy se convierte, sin que vaya a ganar o no sé qué, pues se convierte en el postor más fuerte. Le hace el mismo sentido que le hizo comprar Banco Walmart. Seguramente te acuerdas que de un día para otro decidieron comprar Banco Walmart para meter en bursa en sus, ahí les hace ese tipo de sentido.
Pero hoy la oferta es menos buena porque se limitó, yo creo que mal, ese tipo de condiciones. Condicionó de más, se sobrecondicionó, Mira, yo si te diría, existe el término. Yo te diría, ¿qué le garantiza que se puedan quedar los trabajadores, sea como sea la fusión? Que les vaya como les vaya, se queden todos los trabajadores. 3, el gobierno ha despedido trabajadores de todo el sector público. 4, si Citi se queda con Banamex, lo van a colocar en el mercado y pierdes el control de la operación. Sin duda, no es una muy buena noticia y los de Banorte cumplieron lo que dijeron desde el primer día, que solo le iban a entrar si generaba utilidad para sus accionistas y utilidad para sus trabajadores. Ya se dieron cuenta que en estas condiciones nomás no. ¿Vas a rematar? No. Hoy. Hay muchos temas hoy. Pero ya los veremos el lunes porque ya me cansé. Ya me cansé. Bueno, adiós, David. Hacemos una pausa y regresamos con un comentario, con una opinión sobre las críticas que nos están haciendo llegar esta noche. Volvemos. Gracias siempre por sus comentarios, aunque sean críticas. Un ejemplo, nos escribe el señor Juan Castañeda y nos critica por decir que el país sigue estando en llamas. Antes que nada, gracias por su comentario a él y a otras personas más. Pero ahí están las imágenes. Esas son las de hoy, de Guadalajara. Podríamos recuperar las de ayer, antier, la semana pasada, la antepasada, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué discutir? El INEGI difundió el martes la encuesta nacional de percepción de inseguridad. Aquí la presentamos. 64.4% de los mexicanos dicen sentirse inseguros en las ciudades donde viven. Hace un año, esa cifra era de 64.5%. Exactamente lo mismo. La percepción de inseguridad no ha cambiado en el último año. ¿Qué es lo que ha cambiado en el último año? ¿Qué es? Estamos lejos de la tranquilidad y la paz. Se entiende el trabajo de difusión, de propaganda de este gobierno, como se entendió el que hicieron en su momento los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. Propaganda para asegurar que las cosas no son tan graves. Pero la realidad, y en este tema, especialmente en este tema de la inseguridad, la realidad es terca y es muy dura. Qué lejos estamos esta noche de la tranquilidad. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buen fin de semana y a pesar de todo, ánimo.